Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de la planificación del entrenamiento en principiantes. Vamos a tratar de hacer una presentación bastante sencilla en la cual se cojan las bases para que realmente entiendas cómo puedes empezar a planificar. Es un vídeo muy sencillo, el cual pues va a ir desarrollándose conforme pase el tiempo, y de esta manera vamos a conseguir que desde lo más básico de todo lleguemos a aprender a niveles ya más altos para que realmente pues puedas aprovechar y puedas aprender a realizar todo esto del mundo de la planificación, de la programación, etcétera. Al fin y al cabo, que realmente consigas los resultados que esperas sabiendo lo que haces. Así que nada, estas clases van a ir dirigidos con ese objetivo, con que aprendas a cómo realizarlo todo. Cualquier duda y demás me la podéis dejar abajo en los comentarios. Y nada, esta va a ser la clase número 1. Es bastante sencilla, como digo. Vamos a hablar sobre la planificación básica que se puede llegar a hacer en personas que empiezan a entrenar o que nunca han hecho una planificación como tal, sino que simplemente han cogido rutinas de internet y han decidido pues eso, plasmarlas y copiarlas dentro de sus rutinas respectivas del día a día. Nada, vamos a empezar. En primer lugar, pues bueno, tengo una cuenta de Instagram que se llama Fitness Fácil Salud, al igual que imagino que el canal de YouTube, que este es uno de los primeros vídeos que voy a subir ya de cara a contenido. Y nada, pues en la clase número 1, como digo, vamos a ver la planificación del entrenamiento en principiantes. Primero, ¿cómo sé si yo realmente soy principiante? ¿Vale? Principalmente por 4 cuestiones básicas. La primera de ellas, nunca has entrenado. Pues que seas pues una persona que acaba de empezar a entrenar y ya con esto conseguirías estar por encima de la gran media si realmente entiendes y aplicas todo esto. En segundo lugar, he intentado muchas cosas pero no consigo progresar. En tercer lugar, no soy constante en mis entrenamientos. Y en el cuarto lugar, ya he entrenado hace años pero lo he dejado de lado durante un largo periodo de tiempo. Esas 4 cosas son las principales que pueden determinar que tú seas o no lo seas principiante. Bien, ¿qué vamos a aprender en la clase número 1? 6 cosas principalmente. La primera de ellas, estructurar los días de entrenamiento, organizar los grupos musculares según los días que entrenes, seleccionar los ejercicios de una forma inteligente, calcular las series y las repeticiones por ejercicio, conocer el descanso necesario en función del objetivo y un protocolo básico de progresión mensual. Vamos a ir paso por paso, ¿vale? Pestañita por pestañita, explicando cada una de ellas. Como digo, no nos vamos a meter mucho en teoría, sino en esta clase de hoy simplemente pasar un poco por todas ellas y realmente entenderlas. Y a partir de ahí ya podemos ir especificando hacia lo que significa cada una. Bien, vamos a empezar en primer lugar con la estructuración de los días de entrenamiento. Vale, ¿qué factores son los que marcan que una persona entrene más o menos días? Es verdad que en este tipo de clases, en los directos, solemos hacerlo de forma colaborativa, es decir, que yo voy proponiendo este tipo de preguntas y la gente pues va contestando. En este caso, como obviamente es un vídeo que ya está resubido, hola Jorge del futuro, pues entonces lo que podéis hacer es coger un cuaderno aparte y a partir de ese cuaderno pues ir anotando qué creéis vosotros cuáles serían en este caso los factores. Es decir, vamos a ir respondiendo las preguntas antes de que yo pase a diapositiva. Así que dejo 3 segundos, 2, 1. Y bien, los factores que realmente determinan que tú tengas que entrenar 3, 4, 5 o 6 días o los que sean, pues son 3 principalmente, ¿vale? En primer lugar, que a mayor experiencia podrás entrenar más días, es lógico, es decir, tú cuanto más experto eres en una cosa, pues más veces podrás realizarla. El factor número 2 es tu estilo de vida, es decir, si tú eres padre, eres madre, estudiante o practicas incluso otro deporte, pues las sesiones de entrenamiento dentro de un gimnasio o fuera serán diferentes. Y el factor número 3, si tienes un trabajo físico. Si tienes trabajo físico, obviamente entrenarás menos días a la semana. Un trabajo físico puede ser perfectamente un trabajo de obrero, por ejemplo, que podría necesitar o debería necesitar menos días de entrenamiento físico que, por ejemplo, una persona que está sentada 8 horas en una oficina. Bien, en cuanto a los días de entrenamiento podemos catalogarlos principalmente en 3, 4, 5 o 6 días. ¿Se podría hacer más, se podría hacer menos? Sí, pero digamos lo más común y lo más lógico es entre este ratio, entre los 3 y los 6 días. He puesto aquí 4 ejemplos de personas que podrían hacer esos 3, esos 4, esos 5, esos 3 días, y en función de dónde creas que estarías tú, pues podemos ir empezando por ahí. Yo soy partidario de que empezar con 3 sesiones físicas a la semana. Incluso se puede hacer menos perfectamente, se puede hacer 2, se puede hacer incluso 1. Siempre eso es mejor que 0, eso os lo aseguro. Bien, en primer lugar, el ejemplo que pondríamos con los 3 días.
Sería una persona que es muy ocupada en el día a día, tiene una jornada partida, es decir, que trabaja por la mañana, libre, y luego trabaja por la noche. Tiene también una pareja, tiene hijos, puede tener estudios, etcétera. No tiene por qué tenerlo todo, ¿vale? Pero que puede tener cada una de esas cosas, incluso todas. Luego, 4 días a la semana. En este caso ya sería una persona con un poquito más de libertad que en el caso anterior, es decir, sería una persona ocupada en el día a día, pero con una jornada completa, es decir, que empezaría por la mañana y haría toda la jornada de golpe. Igual, podría tener pareja, podría tener hijos, podría tener estudios, etcétera, de manera que probablemente por la tarde, o ya sea por la mañana, dependiendo de la jornada, pues ya tuviera disponible unas horas, pues digamos, más largas. En tercer lugar, los 5 días. En este caso, esta persona tiene ya cierto tiempo libre y con una jornada parcial o incluso sin trabajo o simplemente esté estudiando. Y por último, 6 días a la semana. Estos serían en caso de deportistas de alto rendimiento que realmente requieran muchas sesiones porque tienen que mejorar lo que tengan que mejorar en su deporte y para eso se necesitan muchas horas. O bien una persona con alta libertad en el día a día, es decir, que no tenga ni trabajo o, bueno, aquí hay una errata, o que tenga trabajo a media jornada. Bien, también puede ser perfectamente los estudiantes, aunque parezca que los estudiantes no tengamos tiempo, yo soy estudiante, sí, tenemos mucho más tiempo que una persona con trabajo, hijos, etc. Bien, el segundo punto que vamos a ver en la clase número 1, como veis todos los puntos se pasan bastante rápido, hay alguno que es un poquito más denso, pero de cara a que realmente podamos sacarle partido práctico a la clase de hoy. En segundo lugar, organizar los grupos musculares según los días que entrenes. Bien, la segunda pregunta que os hago, y me gustaría que la apuntarais, sería ¿qué tipos de divisiones existen para organizar los grupos musculares según los días que entrenes? Bien, esperamos ahora 3, 2, 1 y pasamos. En este caso tenéis que darle el pausa y haber respondido a la pregunta. Bien, en cuanto a divisiones o rutinas principales que podemos conocer, con división, pues eso, mucha gente pues lo mete a rutina. Rutina no tiene por qué existir estas 4 que vamos a ver ahora, hay más o puedes mezclar, etcétera, pero principalmente nos podemos basar ahora como algo básico en estas 4. En primer lugar, la rutina tipo full body, es decir, que engloba todo el cuerpo, entrenarías todo el cuerpo en una sola sesión. Es ideal para principiantes y además generará adaptaciones tanto de fuerza como hipertrofia, bastante rápido. Se entrena entre 3 y 4 días o 3 sesiones por semana. Para mí es la preferida, es la que realmente más intento aplicar o trato de aplicar, porque es la que realmente puede funcionar mejor si lo sabes hacer bien. Sobre todo en personas principiantes. Recordemos que la clase de hoy es para principiantes. En segundo lugar, la wader, que también puede ser una forma interesante de aplicar, pero tiene limitaciones, y más si dispones de un nivel mayor, es decir, que esto puede funcionar en el principio, pero que ya más adelante pues tiene un efecto menor, y esto se debe a adaptación. Tú cuando ya estás muy adaptado, cuando ya tienes cierto nivel, este tipo de rutinas no suelen funcionar muy bien. La tipo wader quiere decir que, por ejemplo, un día trabajas el pecho, otro día trabajas la espalda, otro día trabajas los brazos, otro día trabajas el abdomen, otro día las piernas. Y en este caso, pues es unas 5 o 6 sesiones a la semana. ¿Qué pasa? A diferencia de la rutina anterior de full body, pues que tú en este caso en la wader trabajas las piernas una vez a la semana, el pecho una vez a la semana, la espalda una vez a la semana. En cambio en la full body puedes entrenar unas 3 veces por semana ese mismo grupo muscular. Imaginémonos que te pongo ahora mismo un reto de 30 días y te digo que tienes que conseguir perder 10 kilos o 15 kilos de grasa, o que tengas que levantar 10 kilos por encima de lo que sacas ahora mismo en press de banca. ¿Qué vas a hacer? ¿Entrenar un día a la semana el press de banca o hacer muy poco para perder esos kilos? ¿O vas a entrenar todos los días o casi todos los días? ¿Vas a intentar desmadrarte para realmente conseguir esos 10 kilos de más? ¿O perder el porcentaje graso? Es obvio, ¿no? Haríamos bastante más frecuencia. Que esto tampoco significa que siempre más frecuencia signifique un mayor desarrollo. No tiene por qué, ¿vale? Pero ahora mismo la evidencia demuestra que entre 2 y 3 veces a la semana un músculo entrenado sería más que suficiente. Vamos a hablar en mayor profundidad en las siguientes diapositivas. Bien, en tercer lugar, la rutina de torso-pierna. Ya estaría enfocada quizás a unos principiantes intermedios o tirando ya intermedios. Permite una mayor especialización dentro de los ejercicios, es decir, que ahora los ejercicios ya no es hacerlos por hacer entre comillas, sino que realmente por, usarlos de una forma mayor, con mayor frecuencia, pues te puedes volver especialista en ellos. Y además, pues conseguir bastante más fuerza.
Además, hay recuperación entre sesiones, una buena recuperación. Esto quiere decir que, por ejemplo, la torso-pierna, los lunes los lunes harías torso, los martes harías pierna, los jueves harías torso, los viernes harías pierna. Es decir, que entre sesión y sesión de torso o de pierna hay bastante descanso, por lo tanto, te vas a recuperar seguro, a no ser que hagas el tonto. Bien, y por último, el empuje-tracción, que esta se podría enfocar también en empuje-tracción piernas, pero vamos a dejarlo a lo básico, empuje-tracción. También estaría destinada para niveles intermedios, también permite especialización entre ejercicios y además sinergia, que es también importante entre ellos, por lo que los entrenos pueden ser muy intensos y con muy poco descanso, y se trabajan pues igual, unas 4 sesiones por semana. La ventaja que tiene empuje-tracción frente a la torso-pierna es que en empuje-tracción trabajas todos los músculos que empujan y todos los músculos de tracción. Por ejemplo, todos los músculos que empujan, el pectoral, los hombros, las piernas, en este caso la zona anterior, la zona de los cuádriceps, etc. Y en cuanto a tracción, tendríamos, por ejemplo, los dorsales, en los cuales puedes hacer dominadas, puedes hacer jalones, puedes hacer remos, etc. Como también, por ejemplo, bíceps, podrías hacer también los femorales de la parte posterior de la pierna, etc. ¿Qué puedes conseguir con esto? Que realmente puedas hacer un ejercicio de empuje de tren superior con uno de empuje de tren inferior y así descansar menos. Por ejemplo, si tienes poco tiempo disponible para entrenar, pues sería una forma interesante de poder aplicarlo, ya que así puedes recortar sin que realmente te repercuta a nivel de rendimiento. Bien, tercer punto que vamos a ver, seleccionar los ejercicios de una forma inteligente. Bien, pues muchos diréis, venga, pues tengo este ejercicio, lo mezclo por aquí, vale, ya está, rutina hecha. Bien, pues esta no funciona de esa manera. Vamos a ver cómo se haría. ¿Qué tipos de ejercicios existen? Igual, vamos a ir respondiendo a la pregunta, cuento hasta 3, 2, 1, vamos allá. Bien, principalmente tenemos los grupos o los tipos de ejercicios básicos, los multiarticulares y los analíticos. Cada uno de estos se puede llamar de forma diferente, ¿vale? Podéis ver analítico como accesorio, etcétera, ¿vale? O monoarticular, etcétera. Igual que básicos y multiarticulares, en verdad podría decirse que es de la misma categoría, pero vamos a dividirlos por una sencilla razón. Y es que los básicos son los típicos que se vas a oír por internet y que van a ser siempre estos que te voy a mostrar ahora mismo. Principalmente los 3 primeros, pero esos 5 valdrían. Los básicos serían la sentadilla, el peso muerto, el press de banca, las dominadas y el press militar. Y esto se debe a que son ejercicios que involucran muchísima masa muscular y que suelen estar en el 99% de las rutinas. Y la gente lo suele meter porque involucran mucha masa muscular y por lo tanto pues te puedes ahorrar, digamos, quizás en alguna parte, o pues para naturales es también interesante de cara a la ganancia de fuerza. Es decir, que con este tipo de ejercicios puedes ganar más fuerza que en un curl de bíceps, es obvio. Mueves más articulaciones, más músculos. Bien, por otro lado tenemos los multiarticulares, como por ejemplo las zancadas, el puente de glúteo, fondos en paralela, remo horizontal, press Arnold. La única diferenciación es, digamos, la categorización, las categorías en las que lo divides, ¿vale? Realmente pues se consideran más como ejercicios que se ponen de lado frente a los básicos. Es decir, son ejercicios que pueden estar en tu rutina, pero que no suelen estar como algo principal respecto a los anteriores. Y por último, los analíticos o los accesorios o los complementarios o etcétera, se pueden llamar de muchísimas maneras. Tendríamos las extensiones de cuádriceps, el curl femoral, los cruces en polea, los pájaros, elevaciones laterales, etcétera. Podemos ver en este caso que como si vamos al ejercicio de básico de sentadilla, tendríamos un multiarticular que sería la zancada y tendríamos un analítico que serían las extensiones de cuádriceps. Todos trabajan la pierna, ¿vale? En este caso la zona anterior, pero ¿cuál es la que más trabaja? En este caso la sentadilla. No por ello siempre es mejor, ¿vale? Habría que realmente ver cuánta cantidad de trabajo meter aquí, aquí y aquí. Es lo que vamos a ver ahora mismo. Bien, ¿cuántas veces hacer cada tipo de ejercicio por sesión? Bien, en esta gráfica que podéis ver aquí a la derecha, he puesto pues del 0 al 10 en cuanto a las veces que tienes que realizar cada tipo de ejercicio por sesión, y podemos ver que tanto los básicos como los multiarticulares se podrían hacer entre 1 a 2 veces por sesión. Sería más que 1 o 2 ejercicios por sesión, perdón. Sería más que suficiente. Luego tendríamos analíticos o los accesorios, que ya pueden ir entre 4 y 6 veces por sesión. Y los ejercicios abdominales, que muchas veces se me pregunta que cuántos ejercicios abdominales hay realmente que hacer. Pues con 1 o 2 por sesión valdría. Incluso os digo que 0 también sería un número correcto. Quizás no 0 siempre, pero sí podríamos obviar algún día, alguna semana, algún mes incluso, el trabajo específico de abdominales. ¿Y por qué? Pues porque si vamos a la diapositiva anterior de básicos multiarticulares, podemos ver que como engloban tanta masa muscular, pues obviamente tú cuando te coloques una sentadilla atrás con barra libre, pues ya de por sí
todo tu tronco está trabajando y está estabilizando para que tú no mueras. Entonces realmente el abdomen se llega a activar suficiente. Al igual que pasa en las dominadas, que pasa en el peso muerto, en el press militar, etc. Vosotros solamente imaginaros con una carga por encima de vuestra cabeza que todo vuestro tronco tiene que aguantar básicamente la carga. Entonces el abdomen trabajaría. Se puede trabajar, como digo, de forma específica, perfectamente. A base de planchas, crunches, etc. Bien. Siguiente diapositiva, vamos a ver el punto número 4 sobre calcular las series y las repeticiones por ejercicio. Esto también suele suceder mucho, que realmente pues dices, venga, vale, ya tengo los ejercicios puestos y ahora venga, 3×12 en todos los ejercicios. Vale, ya está, me voy. Fin, pues no, tampoco se tiene que hacer de esa manera. Vamos a ver cómo lo podríamos llegar a hacer. De una forma, pues eso, inteligente. Vale, ¿cómo calcularías tú el volumen de entrenamiento? ¿Vale? Otra vez, 3, 2, 1... Vamos a ver cómo se calcularía. ¿Estaría bien así? Esta es la pregunta que ahora mismo vuelvo a proponer. Y sería, ¿series por repeticiones es igual a volumen? Un ejemplo, las 3 series por las 10 repeticiones es igual a 30 repeticiones, es decir, el volumen. ¿Estaría bien? 3, 2, 1, pues no estaría bien. ¿Y por qué no estaría bien? Vamos a ver el porqué. La fórmula correcta sería las series por las repeticiones y por los kilos. Es decir, es importante incluir también el tonelaje o los kilos movidos que vayas a hacer en los ejercicios, porque no es lo mismo hacer, si volvemos aquí, 3 series de 10 repeticiones con 5 kilos haciendo curl de bíceps que haciendo 3 series por 10 repeticiones con 10 kilos en curl de bíceps. Creo que todos estamos de acuerdo en que el volumen es diferente, porque tú te vas a cansar de una forma diferente con 5 kilos que con 10, ¿vale? Haciendo las mismas series y las mismas repeticiones. Es obvio. Bien, en este caso, en el ejemplo con, pues pongamos press de banca, pues moverías 3 series por 10 repeticiones por 50 kilos y son un total de 1500. Que el número no es tan importante en sí, o sea, son 1500 kilos movidos, porque mueves 30 veces, básicamente 50 kilos, y 30 por 50 son 1500, fin. Pero no es tan importante, como digo, la unidad, sino el numerito que más adelante vamos a aprender a desarrollarlo. No en la clase de hoy, pero sí en las clases posteriores. Bien, pero entonces, a ver, que me estás contando todo esto, pero no me estás diciendo cuántas series ni cuántas repeticiones tengo que hacer. Ahora vamos a ello. Ahora que ya entendemos lo que significa el volumen, ¿vale? Pues ya podemos hablar acerca de las gráficas que Brad Schoenfeld, que es un referente a nivel mundial acerca del mundo de la hipertrofia, nos expone en cuanto a los ejercicios, perdón, a los grupos musculares que podamos hacer y cuántos tengamos que hacer. Entonces, ahora vais a ver que pone MV, MEV, MAV, MRV, FRQ y REV. Diréis, ¿qué es esto? Vale, vamos a ver todo poco a poco. Bien, en primer lugar vamos a ver los grupos musculares del tren inferior, a ver cuántas series, repeticiones, etcétera necesitan. Bien, MV se refiere a las repeticiones mínimas que tengamos que hacer. Si pasamos rápidamente para acá, podemos ver que el MV significa el volumen mínimo semanal para que tú te mantengas, en este caso en ese grupo muscular. El MEV sería el volumen mínimo efectivo para mejorar, es decir, lo mínimo que tú realmente necesitas para que ese grupo muscular mejorara. En tercer lugar, el MAV, es decir, el volumen máximo adaptativo para que puedas mejorar, es decir, que a partir de ahí, cuidado. Y el MRV sería el volumen máximo del que tú te podías recuperar para afrontar la siguiente sesión de entrenamiento, con la seguridad de que puedas desarrollar un volumen mínimo efectivo, ¿vale? Es decir, que el MRV sería como lo tope antes de que realmente llegaras a sobreentrenar. Bien, volvemos aquí y podemos ver, esto pues le podéis hacer un pantallazo a las diapositivas que os voy a enseñar ahora mismo, que son 2. Primero las del tren inferior, como hemos dicho, y en el caso, por ejemplo, vamos a ir solamente al cuádriceps. En el caso del cuádriceps podríamos ver que un mínimo de 6 series y un máximo de 20 o un pelín más sería como algo ideal, digamos, para que realmente haya mejoras. Y en cuanto a la frecuencia de las repeticiones, que es el último cuadradito que podemos ver abajo, podemos ver que en frecuencia pone 1,5 a 3. Claro, ¿cómo realmente podemos hacer 1,5 sesiones a 3 sesiones por semana o 3 veces, ¿no? Bien, puede ser grupo muscular o el gesto deportivo que vas a hacer, es decir, puedes hacer press de banca entre 1,5 a 3 veces por semana, bueno, en este caso es cuádriceps, sentadilla, sería 1,5 por 3 veces a la semana, o podrías hacer cuádriceps 3 veces o 1,5 a la semana, ¿vale? Se puede hacer de ambas maneras, no es lo mismo.
Bien, 1,5 se refiere a que realmente haya una sesión y una sesión de recordatorio. Ese 0,5 que sobra sería una sesión de, venga, tenemos que hacer al cuádriceps que se acuerde de nosotros, pero con una sesión bastante más liviana. Es lo único que se quiere, a lo que se pretende referir. Y en cuanto a repeticiones, pues igual, tenemos un rango muy amplio en el que poder elegir entre 6 y 20 repeticiones, que serían pues el rango, digamos, óptimo en el que poder trabajar, en este caso, este grupo muscular. Podemos ver como, por ejemplo, oscilaría en el bíceps, que sería entre 8 y 15. No nos interesa repeticiones tan bajas en el bíceps porque es un músculo pequeño y entonces lo podríamos llegar a lesionar, no nos interesaría. Al igual que, por ejemplo, el pectoral aguanta muy bien las repeticiones bajas. Bien, esto ya lo hemos visto. Vale, ahora bien, hemos hablado de series y de repeticiones, pero claro, ¿y si mi objetivo es la fuerza? ¿Y si mi objetivo es la hipertrofia? ¿Y si mi objetivo es la resistencia? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué porcentajes? ¿Qué repeticiones? ¿Qué series? Etcétera. Es lo que vamos a ver ahora. Para fuerza, en un principio, necesitamos entre 1 a 6 repeticiones. En hipertrofia, entre 6 a 10 y en resistencia, entre 10 a 15. Bien, voy hablando primero de las repeticiones porque muchas veces lo que pensamos es que, por ejemplo, para ganar fuerza son pocas repes, para ganar músculo son muchas repeticiones, o para perder grasa son muchas repeticiones, muchas más. Mentira. En verdad, todo dependerá de una cosa, y es el siguiente punto, que sería el porcentaje de la RM o de la repetición máxima. Bien, por ejemplo, podemos ver como en fuerza, entre 3 a 7 series al 85 al 90% del RM sería una cosa interesante. En cuanto a hipertrofia, de 3 a 4 series entre el 65 y el 85%. Y por último, la resistencia, que serían 3 series menores al 65% de la RM. Bien, es fundamental entender que depende de lo que busquemos, ya sea fuerza, hipertrofia, resistencia, dependerá todo ello de la intensidad con la que trabajemos, no de las repeticiones. Porque, como digo, no es lo mismo hacer unas 6 repeticiones con menos del 60% de una carga máxima que tú tengas, que hacerla al 85-90%. Obviamente, puedes conseguir fuerza con todos los rangos, puedes conseguir hipertrofia con todos los rangos y resistencia en todos los rangos. Pero los rangos que más se ha visto que especifican ese objetivo son los que yo te muestro en esta diapositiva. Por lo tanto, es importante entender el RM como repetición máxima. Eso se refiere a que, por ejemplo, siempre voy al ejemplo del press de banca. Si tú haces un press de banca con 100 kilos y 101 no los puedes mover, 100 kilos sería tu RM, ¿vale? Es decir, que tendrías que mover entre 85 y 90 kilos entre unas 6 repeticiones y entre 3 a 7 series para ganar fuerza, o específicamente fuerza. Ganarás hipertrofia, ganarás resistencia, ¿vale? Esto siempre va a ser complementar uno al otro, ¿vale? Cuando hagas hipertrofia, ganarás fuerza, ganarás resistencia, pero en un menor grado que si lo haces específicamente, ¿vale? Bien, vamos a ir ya con el quinto punto. Conocer el descanso necesario en función del objetivo también es una parte fundamental. Recordemos, nutrición, entrenamiento y descanso, pilares fundamentales. Bien, ¿cuánto descansar si buscas hipertrofia? ¿Cuánto descansar si buscas perder grasa o si buscas ganar fuerza? Os dejo 3 segundos. 3, 2, 1. Muy bien, vamos a ver cuánto hay que descansar. Bien, en el número 1 podemos ver que sería la fuerza, en el número 2 sería la hipertrofia, en el número 3 sería perder grasa. Como podemos ver, una forma, digamos, general de ver el tiempo de descanso podría ser entre 2 a 5 minutos en fuerza, entre 1 a 2 minutos en hipertrofia y minutos variables en pérdida de grasa. En fuerza podemos incluso irnos a mucho más. Realmente en fuerza es cuando tú te notes descansado y recuperado al 100%, le vuelves a dar. En hipertrofia son descansos incompletos, por eso se pone entre 1 y 2 minutos, porque básicamente lo que buscas es principalmente eso, que sea, digamos, con un estrés en el músculo mayor, que se llama más bien estrés metabólico, pero que no vamos a entrar todavía en materia. Y por último, el de pérdida de grasa, que son minutos variables. Todo esto dependerá porque hay personas que se adaptan mucho mejor a los rangos y descansos de fuerza y personas que irán mucho mejor por la zona de hipertrofia. Esto va a depender de cada uno. Voy a poner mi ejemplo personal. Yo, por ejemplo, no puedo perder grasa, ¿vale? En cuanto al descanso me refiero, con sesiones de corta duración, por lo menos no siempre. Por eso yo siempre, o casi siempre, trato de que sea a rangos de descanso de fuerza en los que trabaje la pérdida de grasa. No en todo, pero por ejemplo los ejercicios que vaya a hacer, sí.
Por ejemplo, las sentadillas, pues descanso lo que tenga que descansar, el press de banca, descanso lo que tenga que descansar, etc. Y ejercicios, por ejemplo, que sean accesorios, como puede ser un curl de bíceps, como puede ser unos cruces en polea, como puede ser unas extensiones de cuádriceps, etc. Ahí sí le podemos meter un rango de descanso menor, por ejemplo, incluso 30 segundos, ¿vale? No quiere decir que menos descanso es mayor pérdida de grasa o mayor descanso es pérdida de grasa. Simplemente hay que adecuarse a lo que podemos hacer. La pérdida de grasa o la hipertrofia o la fuerza dependerán de la alimentación. Si es, como hemos dicho, si la alimentación falla, nos quedarían dos pilares, perdón. Si falla el descanso, nos quedarían dos pilares. Si falla el entrenamiento, nos quedarían dos pilares. La mesa se cae. Pensar en una mesa de 3 patas, le quitas una pata y hasta luego mesa. ¿Vale? Así que todo dependerá de que las 3 patas funcionen correctamente. Y por último, vamos a ver el protocolo básico de progresión mensual. Este ya es un ejemplo que yo propongo. Es la mayor parte de las veces se suele hacer de esta manera. Y lo que solemos hacer nosotros, pues bueno, es la semana 1 hacer una cosa, semana 2 hacer una cosa, semana 3 y así, ¿no? Y ir cambiando una progresión para buscar, pues eso, mejorar para que la quinta semana o el siguiente mes, pues podamos hacer una cosa diferente. Bien, ¿cómo haces tú para progresar cada mes en tus entrenamientos? Os dejo 3 segundos. 3, 2, 1, vamos allá. Bien, yo os propongo este tipo de ejemplos. Es decir, que en la semana 1 sea una semana de control. Eso quiere decir que vamos a buscar las cargas con las que vamos a trabajar el resto de las semanas. Por ejemplo, si ponemos que en el press de banca tú haces una RM de 100 kilos y no mueves más, no tendría sentido que la semana 1 empezaras con 100 kilos. Si por ejemplo quieres mejorar la fuerza, no tendría sentido porque básicamente la semana 2 te tocaría subirle a más de 100 kilos y no podrías, ¿vale? Entonces habría que poner una carga por debajo de esos 100 kilos y así podríamos, pues eso, tener ya un control el resto de semanas para ir haciendo lo que harían, pues lo que vamos a ver ahora, que serían las cargas. Y esto lo podemos hacer entre 2 y 3 cargas al mes o en el mesociclo, ¿vale? Un mesociclo quiere decir 4 semanas o incluso 5 semanas se podría dar. Bien, pues la semana número 2, la semana número 3 y la semana número 4, en este caso que os pongo, haríamos 3 cargas. Es decir, que si por ejemplo nosotros estaríamos trabajando con la semana 1 con 80 kilos, podríamos meter en la semana 2 85, en la semana 3 90 y en la semana 4 95. Oye, pero no he tocado los 100 kilos, ¿no voy a mejorar? Sí, vais a mejorar si lo hacéis bien, porque todo dependerá pues ya del volumen de entrenamiento que vayáis a realizar. Todo esto, pues como digo, lo veremos en clases posteriores. Al igual que si no quieres buscar fuerza, si quieres buscar hipertrofia, pues bueno, podríamos estar trabajando de la misma manera con cargas o podríamos buscar diferentes repeticiones o diferentes series. Por ejemplo, podrías trabajar las 4 o 5 semanas con la misma carga y cambiar las series y añadirle más volumen o cambiar las repeticiones y subir o bajar las repeticiones, etcétera. Bien, y por último tendríamos la semana 5, que es una semana de recuperación. Esto es un error, sería una semana de recuperación en la que lo que haríamos sería pues buscar el mínimo volumen posible, pues eliminando por ejemplo carga, eliminando por ejemplo repeticiones, eliminando por ejemplo series, etcétera. A mí me gusta personalmente eliminar series y eliminar repeticiones y disminuir muy poquito la carga. Básicamente lo que buscamos es que tus tendones, tus articulaciones al fin y al cabo y la propia musculatura, como también el sistema nervioso, no me quiero meter mucho en materia, pues se puedan recuperar adecuadamente para que ya en la semana número 6, que sería el siguiente mesociclo, puedas empezar una nueva progresión y seguir mejorando sin que haya un sobreentrenamiento. Bien, y esto es todo. Aquí acabaría la planificación de entrenamiento para principiantes, la clase número 1. Espero que os haya gustado. Si es así, pues me encantaría que me dierais un like aquí abajo, algún comentario, alguna duda que tengáis, pues de la misma forma intentaré responderlo con la mayor antelación posible. Y nada, pues nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.